Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, vamos a prestar hoy solamente atención a los versículos 11 hasta el 14, ¿no? Pero vamos a orar antes, ¿sí? Una vez más te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por tus bendiciones. Cristo, 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 cantábamos recién. Gracias, oh Señor, por nuestro precioso Salvador. Y gracias por lo que escuchábamos también de los poemas que se leyeron. Cuando muchas veces, solamente los inconversos, a veces los creyentes también, manifiestan celebrar un momento especial, pero a lo mejor Cristo no es el centro de ese hogar y de esa familia, de ese matrimonio. Entonces debemos pensar en que a lo mejor nosotros también hemos convertido solamente en una fiesta y hemos olvidado su esencia, que un día Dios se manifestó en carne y vino a nosotros, y en su humillación Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Qué maravilloso, Dios. Y en eso pensamos, no solamente en este mes, sino que con toda nuestra vida, en cada instante debemos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo por la cruz. Pero en cierta manera ahora pensamos en eso durante este tiempo y nos gozamos en nuestro Salvador y en la tremenda obra que Él ha hecho por nosotros, oh Dios. Gracias por Cristo te damos hoy. Gracias por cada cántico, los himnos que hemos entonado también. Y ahora abrimos la Escritura inspirada, inerrante. Así lo creemos, oh Dios. Por eso cada día el Señor se predica en este lugar y queremos que sea así siempre. Y queremos pedirte tu bendición, oh Señor, que tú hables a los creyentes y también atraigas a los pecadores a Cristo. Y dame de tu gracia también para exponer esta porción. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, probablemente todos, estoy seguro, nosotros conocemos a personas que se lo conocen por diferentes rasgos de su personalidad, o alguna virtud, o por su físico, ¿verdad? O por ser pariente de, también se lo conoce y lo llamamos de esa manera. Por ejemplo, nunca falta en el barrio Juancito, el malhumorado, el enojón, y todos lo conocen así. Pedro, el flaco, así, también está en el barrio. Juana, la costurera, bueno, como que las vamos conociendo por su diferente tipo de oficio. O fulano, el hermano del comisario, y así, ¿no? Y lo llamamos así. En la Biblia encontramos a Alejandro el calderero, Simón el curtidor, personas que aparentemente se lo conocía por el oficio que realizaban. Jacobo y Juan, ¿quiénes eran? Los hijos de Zebedeo, conocidos por ser pariente de Andrés. ¿Quién es? El hermano de Simón, así siempre se lo conoce en la Escritura. Y otros, ¿verdad? Ahora, de Bernabé se dice que era, mejor dicho, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Tremendo ser conocido por esas cualidades espirituales, ¿no? Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero su esposo Nabal era duro y de malas obras. Y así se lo describe en la Escritura, 1 Samuel 25. Y tantos otros, ¿no? Y probablemente entre nosotros también. Yo he escuchado algunas, a veces como para identificar a alguien, se mencionan, Andrés, ¿quién? El de la maderera. Ese Andrés. Y otro es Julián, y es obvio, es el del choripazo, ¿no?
y lo van conociendo. Un Ismael, el carpintero, y se lo conocen por su oficio, ¿no? Florencia, sí, la que golpea a su esposa. No. Pero pensaba, y ahora teniendo a nuestros hermanos Riquelme, digo, ¿y cómo lo ven conocer a Juan Alberto en el barrio? Y ese que tiene casi 2 metros de altura. Sí. ¿Y la conoces a Débora? ¿Y quién es? Y la esposa, el que tiene 2 metros de altura. Y bueno, así se lo conoce, ¿no? Por su físico, personalidad, bueno, o por lo que sea. Ahora, hablando, ¿no? Seriamente, ¿no es impactante como Pablo llama a este ministro que está pastoreando ahí en la iglesia de Éfeso? Hombre de Dios. Qué impactante que lo llame de esa manera, ¿no? Ahora, no que los otros no lo fueran, pero es destacable que a Timoteo se lo llame hombre de Dios. De hecho, es la única persona en el Nuevo Testamento que se le pone ese título de ser un hombre de Dios. Y esto verdaderamente tiene que hacernos pensar. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos varias personas conocidas o que le han puesto ese título, varón de Dios. El primero de ellos fue Moisés, ¿sí? La Escritura dice que él era un varón de Dios. Después hay otro, aquel ángel que se aparece a Manoa, a los padres de Sansón. La Escritura dice que también que ellos lo llamaban como varón de Dios. Pueden encontrar en Jueces capítulo 13. El profeta Semaías reprendió al rey Roboam, a este también se lo llamaba varón de Dios. En Primera Reyes 12, bueno, Samuel, Elías, Eliseo, y aún al mismo David también, aunque no ejercía específicamente una función de profeta, se lo llama en el libro de Nehemías como un varón de Dios. Tremendo. Y otros también que no he incluido. Ahora, siempre que se utiliza ese título, se está refiriendo a una persona que está como encargada de proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Y lo llaman así, varón de Dios u hombre de Dios. Entonces Pablo, al llamar así a Timoteo, seguramente tiene como propósito eso, recordarle su llamado, su identidad y a la vez estimularlo a esa tremenda misión que él tenía de ordenar la iglesia del Señor. Un hombre de Dios es Timoteo, en contraste con los falsos maestros que se venía describiendo, ¿no? Ahora bien, una pregunta que se desprende de esto. ¿Qué cosas hacen que un hombre sea llamado así, un hombre de Dios? ¿La mera confesión pública de tu fe te convierte en un hombre de Dios? Pienso que no. ¿O Timoteo era un hombre de Dios porque era pastor? Tampoco, ¿no? ¿O porque su madre y su abuela eran cristianas y lo guiaron a la fe? ¿Eso lo convierte a él en un hombre de Dios? Un rotundo no. Podríamos decir que es un hombre de Dios porque es verdadero hijo en la fe. Recuerdan que lo habíamos visto en la salutación, en el saludo, que él era un verdadero. Bueno, puede ser, suma un poco. ¿Es hombre de Dios porque conoce las escrituras de pequeño? ¿Es hombre de Dios porque reúne los requisitos para el obispado? Todo suma. Pero por estos versículos que nosotros hemos leído hoy de 1 Timoteo podemos ver por qué Timoteo es un hombre de Dios, ¿no? ¿Qué características reúne este hombre que los distinguen de los demás? Entonces, podemos llamar a Timoteo no el nieto de doña Loida, sino un hombre de Dios, ¿sí? Vamos a ver eso con la ayuda del Señor, conociendo a un hombre de Dios, algunas de sus virtudes, ¿no? En primer lugar, a un hombre de Dios se lo conoce por las cosas de las que huye. Comienza el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Más tú, obviamente, está marcando un fuerte contraste con aquellos falsos maestros que habló de los versículos 3 al 10, que nosotros hemos estado viendo la otra vez. Y luego dice, oh hombre de Dios. Y digo, qué impresionante esta definición. ¿No es un hombre del mundo él? ¿No es como aquellos de los que Pablo estuvo hablando? Él pertenece a Dios, él es propiedad de Dios, él fue comprado a precio de sangre, por lo tanto, huye de estas cosas. Ahora, ¿cuáles específicamente? ¿De qué cosas huye un hombre de Dios? Si nos remontamos al contexto, contiendas de palabras, disputas necias, pero sobre todo tomar la piedad como fuente de ganancia y amor al dinero. Ahora, si abrimos el abanico, un hombre de Dios huye también de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22, huye de la fornicación, 1 Corintios 6, huye de la idolatría, 1 Corintios 10, y huye de cuantos pecados pueda haber, tentaciones se pueda presentar y conductas impías se quiera adoptar. El hombre de Dios se lo conoce por las cosas de las que huye.
Alguien dijo, la mejor forma de estar lejos de la caída es alejarse del pecado que puede ocasionarla. Y ya sabemos nosotros por los versículos 8 al 10, el terrible daño que ocasiona el amor al dinero y la codicia e ir en pos de esas cosas, ¿no? Y el deber del hombre de Dios no es enfrentarlas ni pararse de mano, sino huir. Pablo está diciendo a Timoteo, viejo, tenés que huir de esas cosas porque vos sos un hombre de Dios. ¿Sí? Ahora la palabra griega para huye es feugo, huir, fugarse. De ahí obviamente viene nuestra palabra castellana fugitivo, ¿no? ¿Sí? Se encuentra en tiempo presente. Es decir, huye continuamente de estas cosas. No porque Timoteo haya huido una vez o alguien haya huido de estas cosas una vez, ya no tiene que huir 2 veces porque ha adquirido alguna experiencia, ¿no? Si pudo huir una vez, tiene que huir 2 veces y tiene que huir siempre. Huye de estas cosas un hombre de Dios. Y pienso que las Escrituras nos brindan a nosotros algunos ejemplos claros de hombres que huyeron y de hombres que no lo hicieron. Primero quiero que veamos esto en un contexto más general, de hombres que huyeron, no lo huyeron, y después vamos a remontarnos específicamente al contexto que hemos leído hoy. El más recordado de entre aquellos que huyeron para bien en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Increíble, sí. Todos nos recordamos a José como aquel que huyó, ¿verdad? Él huyó del pecado sexual. Vino la mujer de su amo, la mujer de Potifar, y le dijo, duerme conmigo. Tremendo. Y este hombre hizo bien, dejó todo así como estaba y salió corriendo. Estaba fuerte en Dios ese hombre y amaba a Dios. Y esto le trajo consecuencias temporales severas, ¿verdad? Pero él hizo bien porque él libró su alma de una prisión más tremenda, la ocasionada por el pecado sexual, ¿no? Hizo bastante bien. El Proverbio 6 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Hizo bien en huir. ¿Sí? Tenemos a un profeta llamado Elías, ante la acechanza de una mujer malvada que tenía poder aparentemente, llamada Jezabel. Él decide huir. E hizo bien al huir. Qué cobarde este Elías, pero hizo bien. Hay ocasiones en las cuales tenés que quedarte, y bueno, hay que cortarle la cabeza a los profetas, lo sé, pero hay ocasiones en las cuales tenés que huir. Y Elías hizo bien en huir. No era tiempo de quedarse. Ahora tenemos a un hombre llamado David, que estuvo en las 2 veredas. Por un lado hizo muy bien en huir, y por otro lado no huyó y tuvo tremendas consecuencias en su vida que le duró casi todo el tiempo que estuvo como rey. ¿Cuándo huyó? Cuando Saúl comienza a llenarse de celos porque este hombre estaba siendo más popular que él, hasta las mujeres comenzaban a cantar ya exaltando a David. En cierta oportunidad, de hecho que él había tocado con su instrumento, no fue suficiente, le tiró una lanza, él lo evadió, pero después salió corriendo allí, huyó. Y me impacta que él venía de derrotar a un gigante, pero él entendió que era tiempo de huir, e hizo bien en huir. Ahora, en otra oportunidad, ya siendo rey, estaba en la terraza y vio a una mujer bañándose. Y la Escritura dice que él la vio y bueno, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber huido, salir corriendo de ese lugar. Pero él se quedó mirando y nosotros ya sabemos el triste final de todo esto, ¿no? Lamentablemente. Job dijo, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y Juan habla de los deseos de los ojos, pero acá tenemos a un hombre que no huyó. Se quedó mirando y lamentablemente vino la caída. Warren Birsby dice, hay ocasiones en las que huir es una señal de cobardía. ¿Un hombre como yo ha de huir?, preguntó Nehemías. Pero hay otras en las que huir es una señal de sabiduría y un medio de ganar la victoria. ¿Sí? Pablo le dice al hombre de Dios, huye de estas cosas, escapá de la codicia, del amor al dinero, de la inmoralidad, huí lo más lejos posible y hacelo constantemente. Siempre tenés que estar huyendo, Timoteo, no una sola vez. Algunos creyentes dicen, no, yo me voy a quedar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Huí, hermano, huí. Hablando a un buen criollo, déjate de embromar, escapá lo más lejos posible. Que un hombre más sabio que vos, llamado Salomón, cayó como pez en el agua y fue esclavo de las mujeres y la guiaron a la idolatría.
Un hombre más fuerte que vos llamado Sansón cayó también, lamentablemente. Un hombre más valiente que vos llamado David sufrió mucho por no huirnos. Pablo sabe de esto, por eso le dice a Timoteo, un hombre de Dios huye de estas cosas. Ahora, deteniéndonos en nuestro contexto acá de 1 Timoteo 6, hablemos de aquellos que no huyeron de la codicia y del amor al dinero. Estos falsos profetas son los primeros en la lista. Ahora, ¿qué tal un tal Balaam? Que tenía dones tremendos. Al que bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Y él estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Israel solamente porque el rey Balac ponía el dinero. Pero Pedro dice algo tremendo de él. Dice que amó el premio de la maldad. Tremendo, la codicia. ¿Qué tal un tal Acam? Jueces capítulo 7. Él termina reconociendo y dice, codicié un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, pero ya era demasiado tarde. La ruina vino sobre él y sobre toda su familia y un final trágico. ¿Qué tal Judas? 3 años bajo el poderoso ministerio del Señor Jesucristo y lo termina entregando por 30 monedas de plata. Y hay algo en común en todas estas cosas, en todos estos personajes, la ruina que le vino por el amor al dinero y la codicia, por no haber huido, es tremendo, ¿no? Por el contrario, tenemos a personas en la Escritura que sí huyeron, también, hablando de lo mismo. Uno de ellos, el mismo que está escribiendo esta carta, Pablo a Timoteo, en Hechos, él dice, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué tal el apóstol Pedro también, que ante la invitación o lo que pretendía Simón el mago, quería darle dinero por el don del Espíritu Santo? Y él no codició, le dijo, tu dinero perezca contigo, le dijo. No quiero nada de eso. Tremendo. Estos huyeron de la codicia y del amor al dinero. Y así se huye, mis queridos hermanos. Ahora bien, el mal no solamente está en la codicia. A veces hay que huir de determinadas personas, hay que huir de determinados lugares, de determinados libros, filosofías, cosas que pueden dañarte como un hombre de Dios. Porque a un hombre de Dios se lo conoce también por las cosas de las que huye, ¿sí? No solamente las que persigue. Invítalo a fulano a que venga. No, fulano no va a venir porque él es un hombre de Dios. Sí, yo sé que no va a venir. Preguntale si quiere participar de este negocio. No. Si no es en buenos términos, él no va a participar. Porque él escapa de estas cosas. Es un hombre de Dios. Así deben conocernos, queridos hermanos. Así deben conocernos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En segundo lugar, a un hombre de Dios se lo conoce por las virtudes que sigue. La segunda parte del versículo 11 dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, no se trata solamente de huir de aquellas cosas que dañan a nuestra vida, sino también de perseguir aquellas que nos edifican, ¿verdad? En nuestra vida de santidad para con Dios, en nuestra fe. Debemos perseguir la piedad, ¿sí? Aquí Pablo da una lista, no es exhaustiva, que Timoteo debe seguir con la misma intensidad con la que huye de las otras cosas. Lo primero en la lista es, sigue la justicia, ¿sí? Un hombre de Dios sigue la justicia. Y acá entendemos que cuando habla de justicia no está hablando de aquella justicia que nos es imputada en la salvación, ¿no? Cuando creemos en Cristo y la justicia de Él viene hacia nosotros, no está hablando de esa justicia, sino de la santidad de la vida, integridad, hacer lo correcto o justo delante de lo demás. Tiene que ver con lo externo, nuestro comportamiento. A diferencia de la piedad, que ahora vamos a ver, tiene que ver con lo interno, nuestra relación con Dios. Pero un hombre de Dios sigue la justicia. El estilo de vida del hombre y mujer de Dios debe estar marcado por una constante obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es seguir la justicia. Y a un hombre de Dios se lo conoce por eso. Ahora, yo no quiero que me entiendan como que obras y obras. Bueno, uno tiene que estar bañado en obras como para hacer o dar evidencia de que vivimos una vida de justicia.
sino conducirnos de manera íntegra por lo que somos en el Señor. Por eso. Efesios habla de aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen. Pero antes de llegar a ese punto ya teníamos que tener vida espiritual. ¿Sí? No es que hacíamos buenas obras para, alcanzar algo, sino porque ya poseemos la vida del Señor y por eso podemos hacer buenas obras. Y eso en todas circunstancias de nuestras vidas. Y sin generalizar o caer en un extremo, yo creo que eso se ha perdido un poco hoy, porque se enfatiza demasiado a lo mejor otras cosas. Por ejemplo, la doctrina. Y a mí me parece excelente que se ponga un énfasis ahí. Debemos ser celosos de la doctrina bíblica. Pero a veces creemos que por tener la doctrina correcta o manejar los principios bíblicos, después como ya tenemos libertad para conducirnos como queramos y no tenemos que andar en justicia, y ahí estamos cayendo en un lugar muy peligroso. Debemos andar con una vida íntegra ante los ojos de los demás. Se nos olvida a nosotros que aquello que entró al intelecto luego tiene que canalizarse también en una conducta que manifieste la justicia, ¿verdad? Así deben conocer en la vida diaria. A un hombre de Dios tiene que conocerlo por una vida de equidad y de justicia. Tampoco afirmo una cosa, que en su huida de las otras cosas, el hombre de Dios no tenga algunos tropiezos. Sucede. Pero por lo menos tiene que haber una evidencia de que este hombre está persiguiendo una vida de justicia. ¿Sí? Así se conoce a un hombre de Dios. Bueno, lo segundo en la lista de Pablo a perseguir es la piedad. Y justamente la piedad tiene que ver con lo interno, con esa relación que uno tiene con Dios. A eso se está refiriendo. Aquello que impulsa una vida de justicia. Porque si haces algo y no lo haces con piedad, se convierte simplemente en obras muertas. ¿Sí? Que no conduce a nada, es simplemente practicar una religión. La motivación a hacer lo correcto y hacerlo tiene que ver con el vínculo que la persona tiene con Dios, lo que él es delante de Dios. Una conducta correcta descansa en motivaciones correctas. Porque se puede dar también que llevas una vida intachable y uno dice, no, mira cómo se conduce aquella persona. Pero no lo está haciendo porque tiene una vida de piedad, sino porque, maneja ciertos principios bíblicos, ya viene de una familia, de una generación de cristianos y aprendió a hacer las cosas bien. Y eso suma cero. ¿Sí? No es algo que agrade a Dios o que le dé gloria. ¿Sí? Una vez el puritano John Owen dijo, un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante el Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. La piedad, queridos hermanos, es aquello que nos impulsa a nosotros a un servicio de temor y reverencia, como dice el escritor de Hebreos. Porque si haces un servicio para Dios y no hay piedad en tu corazón, puede ser lo que Pablo habla después de que uno ofrece heno, madera, hojarasca, que en el día del Señor se termina consumiendo por fuego. En un extremo peligroso sería casi también ofrecer fuego extraño, si la motivación no es la gloria de Dios, ¿verdad? Y si no hay una vida de piedad ahí. Tremendo. Obviamente un hombre piadoso no se puede esconder o pasar desapercibido. Lo que él es a solas con Dios se hará manifiesto delante de todos los hombres. Si una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, como decía el Señor, menos un hombre de Dios. Si él ha pasado tiempo con el Señor en una vida piadosa, bien fogosa, va a ser manifiesta a todos los hombres. Él no se puede esconder. Todos van a saber que él ha estado con el Señor a solas. Y yo creo que esa es una de las áreas también que muchos fallamos. Porque todos, no vamos a negar, nos esforzamos en lo externo, en lo que otros puedan ver de nosotros, porque no queremos dar una mala impresión, un mal testimonio. Y a veces por llegar a ese punto, nosotros olvidamos de cultivar una relación encendida con Dios, esa que nadie puede ver y que se lleva en secreto, ¿verdad? Lamentablemente, tiene que haber un equilibrio. Los falsos maestros utilizaban la piedad, el evangelio como fuente de ganancia, pero era todo una fachada. Sin embargo, el hombre de Dios debe perseguir la piedad, pero por amor al Señor, por su gloria, y porque a medida que él la persigue, él también va siendo transformado, ¿verdad? Bueno, fe es lo tercero que el hombre de Dios debe seguir. Esto es una plena confianza
en la fidelidad de Dios, porque Él cumple sus promesas, Él es inmutable, y en el ministerio y aún en toda la vida cristiana debemos andar por fe y no por vista. Esta mañana estaba pensando, me vino un pensamiento desde el contexto de Timoteo siendo ministro en una iglesia, y que Pablo justamente le hable por fe, porque él necesita esa confianza plena en la fidelidad de Dios, no solo por cómo está la iglesia en la que él está ministrando, sino por un montón de cosas. Y él llegará a pensar seguramente, y se va a solucionar estos problemas de la iglesia, y económicamente voy a llegar a fin de mes, y bueno, ¿y qué tal mi familia? Y Pablo le dice, mirá, sos un hombre de Dios, tenés que ejercitar la fe, no te queda otra, Timoteo. No es porque yo te encomendé a Éfeso, a la iglesia, ya está, vas a estar todo bien, no. Vas a necesitar andar por fe. Y lo mismo aplica para nosotros. Debemos ejercitar esa fe plena en el Señor Jesucristo. Sé que siempre batallamos contra la incredulidad, mis queridos hermanos. Pero ¿será cierto lo que dice la Escritura? ¿Será cierto la promesa que Dios hizo? Pero el Señor dice, hay que andar por fe. A un hombre de Dios se lo conoce por la fe también. Bueno, lo siguiente es el amor. Sería lo cuarto o tercero. Justicia, piedad, fe, sí. Lo cuarto es el amor. Si hay algo que aquellos falsos maestros, impulsados por la codicia y que lucraban con la fe, no poseían, justamente era el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Por eso, de esa manera, no amaban a Dios, indefectiblemente no pueden amar a los hermanos. Mas el hombre de Dios debe seguir esto tan mencionado en las Escrituras, ¿verdad? El amor. El primer y gran mandamiento, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. El primer fruto del Espíritu que se menciona, Gálatas 5. El vínculo perfecto, el amor, Colosenses 3. La Escritura repleta de porciones que nos hablan del amor. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, en Romanos 5. Jesús dijo, y siempre me quedó este versículo grabado porque es muy práctico para nosotros hoy. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, constantemente. Pablo habla a los corintios de que el amor es mayor a la fe y a la esperanza, y así infinidades de textos que nos hablan del amor de Dios al hombre, del amor que el hombre debe manifestar a Dios, a otros y aún a sus enemigos. Esta es una virtud con la que siempre vamos a estar en deuda, mis hermanos. Nadie va a levantar la mano acá y decir, yo amo como loco, amo a Dios y amo a los hermanos y yo estoy re bien, no necesito más. Siempre estamos en deuda con el amor. No es algo que le nace a uno como por arte de magia, o algo que él tiene que devolver porque de otros lo recibe. Es algo que el hombre de Dios busca en su intimidad con Dios, ser inundado de su amor. Es algo que se debe practicar con otro, independientemente de si lo sentís o no. Yo no siento amor, y no voy a amar porque a mí nadie me ama, nadie me llama, ¿no? El hombre de Dios es alguien que sigue el amor. Yo creo que una buena pregunta que vale la pena hacerse, y más ahora finalizando el año, es si hemos crecido en amor. Acá no se trata de si durante el año me han mostrado amor a mí, sino de si yo he crecido en amor. Y si yo puedo decir, he crecido en amor, pues estoy amando más al Señor, buscándole más y estoy demostrando más amor de los hermanos. Otros tienen que dar testimonio si nosotros hemos crecido también en amor. Porque un hombre de Dios se lo conoce por eso. Eso tiene que ser un motivo de oración. ¿Cuántas veces le hemos pedido oración? Oren por mí que quiero crecer en amor. Pablo oraba por los filipenses de la siguiente manera: que vuestro amor abunde aún más y más. Esto pido, dice él, que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y me impacta esto a mí porque se lo está diciendo a una iglesia que había colaborado económicamente con él. Como que en cierta manera le manifestaron amor. Y él le dice, bueno, estoy orando por ustedes para que crezcan más y más en amor, en todo conocimiento y toda ciencia. Siempre vamos a estar en deuda con eso. Y es algo que continuamente tenemos que estar buscando crecer. Ahora, lo pienso también desde la función pastoral de Timoteo. Él no podría desarrollar un ministerio fructífero según Dios si no tuviera amor. Si no, haciendo mira las palabras de Pablo, su servicio sería como un címbalo que resuena, ¿no? Diciendo, es un sonido que molesta a los oídos de Dios. Tiene que hacerse todo en amor. Pero un hombre de Dios sigue el amor.
Bueno, también el hombre de Dios sigue la paciencia, así continúa. Entonces, la quinta virtud. Esto es perseverancia y aguante. Bueno, y en el contexto de Timoteo en Éfeso, es seguro que la necesitaba. Y mucho iba a necesitar de armarse de paciencia. Y él la tiene que buscar y ejercitarse. Tenía un trabajo muy difícil en la iglesia. No le tocó la iglesia de Filipos, le tocó la iglesia de Éfeso, que estaba bastante explotada, por así decirlo. Había mucho laburo, pero era la que Dios le había encomendado. Yo recuerdo, no sé si era un misionero, un pastor, predicar en una congregación, creo que era de Estados Unidos o de Europa, y él dio una charla acerca de cómo revitalizar la iglesia. Él había pasado por esa experiencia y bueno, ahora estaba dando ese taller en base a su experiencia y las escrituras, obviamente. Y había una palabra que él siempre repetía: paciencia. Paciencia, pedía a los que iban a ministrar en ese lugar. Y de tanto decirla, ya se la había aprendido en español también. Y decía, paciencia, paciencia era lo que él necesitaba para el ministerio. Pero es una virtud a desarrollar en nosotros. Siempre nos olvidamos de una cosa: que somos pecadores en medio de pecadores. Y que necesitamos esa paciencia que Dios también tiene para con nosotros. Y que nosotros debemos extenderla a otros. La Escritura dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tremendo. También que Dios puso como propiciación a Cristo, Romanos 3, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Y si Dios es muy paciente para con nosotros, debiéramos también nosotros ser pacientes para con los hermanos. Y sé que nos cuesta, pero la Escritura nos manda, y un hombre de Dios, una mujer de Dios se lo conoce por seguir la paciencia. La paciencia perfecciona el carácter cristiano, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Con algunos hermanos la necesitamos más, con otros menos. U otros la necesitan más con nosotros, la paciencia. Pero de todas maneras debemos buscarla y ejercitarla. Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Digo, ¿cuántas veces Pablo incluye esto en sus cartas? Sopórtense los unos a los otros, ténganse paciencia, porque él sabe que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia del Señor siempre. Por eso debemos armarnos nosotros de la paciencia y seguirla. La Escritura habla infinidad de veces de la paciencia. Es uno de los frutos del Espíritu. Ahora, pienso en Timoteo lidiando con los hermanos de Éfeso, que ya habían sido influenciados por los falsos maestros en muchas áreas. Y algunos de ellos no crecen. Algunos no quieren abandonar su costumbre. Las mujeres que querían enseñar y los hombres que no lideraban en la oración, etcétera, etcétera. Y la voz de su conciencia: paciencia, Timoteo. Paciencia, dice Pablo. Como dice Santiago 5. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A veces nosotros somos como aquel hombre que tenía una viña y venía todos los años a buscar fruto y no había. El tercer año le dijo al viñador, dijo, ya está, a cortarla porque no da fruto. De cierta manera el viñador, como si fuera el Señor con su carácter, paciencia. Aguardar un año más que yo voy a trabajar y bueno, si no crece hay que cortarla. Pero debemos tener paciencia, mis queridos hermanos. Bueno, lo último que menciona de aquello que el hombre de Dios debe seguir es la mansedumbre. ¿Saben que solamente en esta porción aparece esta palabra? ¿Sí? No es la misma que tenemos en diferentes porciones. Acá se utiliza solamente esta. Tiene que ver con suavidad de sentimientos, dulzura, podríamos decir. Muy interesante, en las Escrituras solamente se habla de 2 hombres que eran mansos. ¿Quiénes? Moisés y Jesús. Tremendo. De Moisés se dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Bueno, después lo golpeó a uno y lo enterró, pero bueno, lo sacó también, ¿no? Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Ahora, por las epístolas pastorales, todo parece apuntar, los comentaristas están de acuerdo en que Timoteo era una persona tímida, de carácter, ¿verdad? Muy
muy tímido, pero era obvio que dentro del ministerio iba a enfrentar situaciones que le iban a poner los pelos de punta, por más tímido que fuera. Y ahí él necesitaba ser paciente, ¿verdad? Va a ser tentado a responder de una manera irosa, áspera, porque los pastores también se sacan y explotan. Pero acá le anima a seguir la mansedumbre, esa delicadeza en el trato para con los demás. No es que él iba a ser el amo y el señor de la iglesia, tiene que ser delicado en la manera de hablar con los hermanos. Y a veces tendría que usar palabras tal vez fuertes, pero eso no quitaba la mansedumbre. La mansedumbre no es necesariamente quedarse callado ante todas circunstancias. Jesús era manso, claro que sí, pero él solía responder aún las preguntas capciosas que le hacían los demás, que venían con malas intenciones, y de una manera amorosa, aunque a veces utilizaba palabras muy fuertes, él manifestaba esa mansedumbre. Y lo mismo que le está exigiendo que Timoteo tiene que seguir acá. Alguien dijo: la mansedumbre conduce a moderar la energía con suavidad, devolviendo bien por mal, y frena en ocasiones con una sonrisa las amarguras de la incomprensión y la ingratitud de aquellos por quienes se sacrifica. Fin de la cita. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. A veces cuando somos dominados por la ira decimos: esta me va a escuchar, le voy a decir todo lo que tengo guardado hace rato, yo no me callo nada. El hombre de Dios es alguien que sigue la mansedumbre. Leemos estas virtudes que el hombre de Dios debe seguir y tenemos que correr al Señor, rogando que Él nos alcance eso que se veía en Él, ¿no? Todas estas virtudes. Ojalá que se pueda ver en nosotros también. Bueno, en tercer lugar, a un hombre de Dios se lo conoce también por lo que batalla. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ya hemos visto que al hombre de Dios se lo conoce por las cosas de las que huye, también por las cosas que persigue, pero al hombre de Dios también se lo conoce por las cosas que él pelea, batallas, ¿verdad? Acá lo dice Pablo clarísimo. Muchos comentaristas están de acuerdo que acá no tiene tanto que ver esto de pelea como si fuera una guerra en la cual estás armado, sino parece referirse más a una competición, ¿verdad? Tan conocida en el mundo greco-romano y que seguramente los de Éfeso obviamente estaban familiarizados. Probablemente Pablo esté pensando en el atletismo, puede ser, las carreras, en el boxeo, en la lucha, en lo que sea, pero está diciendo a Timoteo que él tiene que ser alguien que pelea, ¿verdad? La buena batalla de la fe, no con otros hermanos, sino con las cosas que tiene que ver, las cosas espirituales, por así decirlo. Pablo, en su segunda carta, él suele utilizar esto, dice: he peleado la buena batalla, pero también dice: he acabado la carrera. O la más conocida es a los Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿sí? Entonces, esto es un símil procedente del mundo de las competencias, ¿sí? Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Bueno, puede referirse a las competiciones en general. De todas maneras, es un imperativo al hombre de Dios, un estímulo, palabras de aliento a que continúe peleando la batalla o siga en la competición de la fe. Esto es como cuando un entrenador se acerca a alguien y le hace una arenga, le golpea en el pecho y le da palabras como para que él siga hacia adelante. Imagínate diciéndole a Timoteo: agonizá en los asuntos de la fe. Tenés que sostener una contienda en la que están en juego tu honor, tu vida, tu alma. Viví el evangelio y defendé la causa de Dios. Desenmascará a los hipócritas, expulsá a los libertinos, purgá y edificá la iglesia. Viví en el espíritu de tu religión y entregate por completo a esta obra. Adelante, Timoteo. Claramente este pastor sería tentado a todo, ¿verdad? Ministrando allí, bombardeado de todos lados, de dentro, de fuera, no la tenía fácil, puede desanimarse, pero así como en una guerra o una competición, uno no está pensando sino solamente en ganar o seguir hasta el final. El hombre de Dios debe continuar al frente de la batalla contra el diablo, sus huestes, los falsos maestros, la carne, el pecado y cuanto se presente. Pero es algo que se requiere esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo. La palabra que se utiliza aquí para pelea es agonizomai, y de ahí nuestra palabra castellana agonizar, esforzarse, contender perseverantemente en contra de la oposición
y de las tentaciones. Esa es la idea del imperativo de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Luchar como un soldado o competir como si fueras un atleta. Una vez más, citando a Warren Wiersbe, así como Nehemías, los creyentes de hoy necesitan tener en una mano una herramienta para edificar y en la otra una espada para luchar. Es triste que algunos creyentes pasan tanto tiempo peleando contra el enemigo que no tienen tiempo para construir y edificar la iglesia. Por otro lado, si no vigilamos y no detenemos al enemigo, lo que hemos edificado puede ser destruido. Fin de la cita. Y junto a pelear la buena batalla, Pablo le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué está diciendo con eso? Bueno, se entiende que Pablo no le pide a Timoteo que se gane la salvación o que se esfuerce para no perderla, obviamente. Él es un hombre de Dios, ya posee la salvación. Más bien le pide que viviera el tiempo presente y su ministerio con miras a la eternidad. Ese es el mensaje. Como cuando le dijo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Parece decirle lo mismo a Timoteo. Viví como un ciudadano del reino, pero acá en la tierra. Creo que la expresión conlleva la misma idea que cuando escribe a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? No dice que vas a perder tu salvación. Afirma que ya es tuya y que tenés que ocuparte cotidianamente de los asuntos que la atañen. Timoteo fue llamado, continúa el texto acá, en el versículo 12. Es decir, la iniciativa como siempre es de Dios. Y él respondió a eso profesando delante de muchos testigos. Bueno, no sé por qué cosa estás peleando o compitiendo. A lo mejor por un progreso económico, que no está mal, siempre y cuando el motor no sea la codicia. A lo mejor estás peleando intensamente por cuestiones políticas, una pérdida de tiempo, o peleando con el hermano por ver quién tiene la razón. Al hombre de Dios se lo conoce por lo que pelea, por echar mano de la vida eterna. En esos asuntos debe estar sumergido. ¿Cuánto deseo que se nos conozca por eso, no? Y lo último, al hombre de Dios se lo conoce por la obediencia, versículos 13 y 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá mandamiento deberíamos tomarlo en el sentido más amplio, ¿no? Como todo lo que Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, eso le ordena que él guarde, ¿verdad? Timoteo, como hombre de Dios, tenía que guardarlo porque tiene el sello de aprobación de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo tenía que hacer sin mácula ni reprensión. Es decir, sin mancha e impecable se podría traducir. Es decir, una vida íntegra es lo que manifiesta que estás guardando los mandamientos de Dios. No solamente porque lo digas, sino que tu vida va a dar un reflejo de que eso es una realidad en vos. Todo lo que se te ordenó que hagas. Y Timoteo se dice acá que tenía que retener eso hasta la venida del Señor. Es decir, siempre, Timoteo. Algunos dan apariencia de que obedecen al Señor, pero al no tener raíz, dura un tiempito y luego se muere. Pero al hombre de Dios se lo conoce por una constante obediencia, respaldada por una vida íntegra, por las cosas que persigue. Así tiene que ser. Una vida intachable. Aunque esto no implica que tenga periodos de altibajos, sin embargo, es alguien que persevera en esto. Justamente Pablo le escribe esto a su hijo en la fe para que él siga hacia adelante, ¿verdad? No se detenga. Y fíjense que se extiende hasta la venida del Señor Jesucristo. Guarda esto que te mando, conduciéndote de manera digna hasta que el Señor venga. Creo que al poner esto hasta la venida del Señor, en cierta manera está hablándonos a todos nosotros, ¿verdad? Que aún aguardamos la venida del Señor Jesucristo. Me pareció a mí muy alentador un aporte de Juan Calvino, tratando de aplicar esto a nosotros. Con respecto a esto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, él dice, hasta la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es imposible decir cuán necesario era para todos los piadosos en ese momento tener su mente enteramente fijada en el día de Cristo, porque en todo el mundo existen innumerables delitos. Fueron atacados por todas partes, universalmente odiados y aborrecidos, expuestos a las burlas de todos, oprimidos cada día con nuevas calamidades.
y sin embargo no vieron fruto de tantos trabajos y molestias. ¿Qué quedaba entonces? Sino que volarían hacia ese bendito día de nuestra redención. Sin embargo, la misma razón está vigente para nosotros hoy en día. Y de hecho se aplica igualmente casi a todas las épocas. ¿Cuántas cosas presenta constantemente Satanás ante nuestros ojos que, de no ser por esto, nos desviarían 1000 veces del camino correcto? No digo nada sobre fuegos, espadas, destierros y ataques furiosos de los enemigos de todos los tiempos. No digo nada sobre calumnias y otras vejaciones. ¿Cuántas cosas hay dentro que son muchos peores? Los hombres ambiciosos nos atacan abiertamente. Los epicúreos, los lucianistas se burlan de nosotros. Los hombres insolentes nos provocan. Los hipócritas murmuran de nosotros. Los que son sabios según la carne nos muerden en secreto. Somos acosados por diversos métodos en todas direcciones. En resumen, dice Calvino, es un gran milagro que un hombre persevere con firmeza en un oficio tan difícil y tan peligroso. El único remedio para todas estas dificultades es dirigir la mirada hacia la aparición de Cristo y mantenerla fija en ella continuamente. Fin de la cita. Queridos hermanos, que el Señor te aliente a seguir siendo un hombre de Dios y a seguir perseverando. En eso se va a ver también. Obviamente incluye una mujer de Dios también. Que te conozcan por eso, por huir de la codicia y cuanto pecado se presente, por seguir las virtudes de una vida que glorifican a Dios, por batallar por las cosas de arriba y por ser obediente a lo que el Señor te manda, mientras estás aguardando la venida del Señor. Que nos conozcan por eso, mis queridos hermanos, por ser un hombre de Dios. Bueno, vamos a orar.